Ya estamos listos para nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Natalie? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Y América Castillo, coordinadora de Vocación Pública del Centro de Estudios Idea País. América, bienvenida. Muchas gracias. Y parto contigo para hablar de la gira del presidente Kast, que ha tenido varias cosas que hay que comentar. Por ejemplo, el encuentro con Lula da Silva. Mañana probablemente es el encuentro con el presidente de Bolivia, donde hay mucha expectativa. Y termina con el comentado encuentro con Nayib Bukele. ¿Cómo analizas cada uno de esos encuentros y la gira en general? Voy a partir por la gira en general. Me parece que ha sido bastante interesante mirarla, ¿cierto? Partió con los países más cercanos, ahora por Centroamérica, y se anunció que también va a estar en Europa en un futuro cercano. Y me parece que aquí hay dos cosas importantes. Lo primero es que ha sido una gira relevante a nivel político y a nivel comunicacional, ¿cierto? Porque precisamente el presidente electo José Antonio Kast ha sido capaz de instalar dos grandes temas que son seguridad y migración, que son de importancia para la ciudadanía, tanto para Chile como para los países vecinos. Y creo que él ha dejado entrever la relevancia que tiene la coordinación internacional en estas materias y que finalmente para lograr esa coordinación internacional y avanzar en estas dos grandes crisis, si podemos llamarlas de alguna forma, es necesario articular internacionalmente, ¿cierto? Y creo que en ese sentido también ha logrado consolidarse como un liderazgo potente dentro de los países de la región. Y en segundo lugar, me parece interesante mencionar el Foro Económico Internacional, ¿cierto?, en Panamá, principalmente por lo llamativo que es el tono que usa el presidente a hablar de migración, el presidente electo a hablar de migración. Habla y establece un mensaje de la unidad como obligación institucional, ¿cierto? Y creo que eso nos permite ver nuevamente la postura que él tiene respecto a las relaciones exteriores en materia de entenderlo como una política de Estado más allá de una trinchera ideológica. Me parece que los encuentros con distintos líderes han sido bastante positivos precisamente porque en esa misma línea muestran que el diálogo es lo que prima, ¿cierto? Y que finalmente las necesidades y los intereses de la nación son los que van a importar por sobre todas las otras cosas. Y en el caso de Bukele, que estamos atentos a cómo se va a dar ese intercambio el viernes, me parece que compartir experiencias y escuchar distintas realidades no implica necesariamente replicar modelos que estemos viendo. Entonces, la verdad es que yo estoy bastante tranquila en ese sentido y creo que, por supuesto, es positivo que se junte con él como también con otros líderes de la región. Natalie, ¿qué opinas del encuentro con Bukele, por ejemplo? O sea, yo creo que acá nadie ha discutido que un presidente electo se tenga que encontrar con diferentes liderazgos. O sea, de hecho, a mí me llama la atención con el tema del presidente Bukele, la ansiedad por esta reunión, por esta junta y la expectativa que hay, sobre todo en su sector, por dar una especie de una señal simbólica, ¿cierto?, por las medidas de seguridad que ha instalado Bukele. Y en ese sentido, veo que es una reunión de la que una proyección de política pública es muy difícil que se logre. ¿Por qué? Porque tanto la expertise también lo dice, ¿no?, que Chile y El Salvador tienen problemas muy opuestos en lo que es en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque El Salvador lo que tenía es una crisis a través de las maras profundamente territorializadas, ¿cierto? Y en Chile el tema del crimen, ¿cierto?, es mucho más sofisticado, requiere invertir en inteligencia, en levantamiento secreto bancario, por ejemplo, y no solo en medidas punitivas. Entonces ahí vemos que a nivel como de política pública es poco lo que se puede sacar porque además la lección que nos dio el pueblo de Chile en diciembre fue que votó por un liderazgo pragmático, es decir, por aquel que le ofrecía soluciones más rápidas, sobre todo en materia de seguridad, ¿cierto? Y en ese sentido vemos que de esta reunión, más que la fotografía de manera simbólica es lo que se va a lograr y la gente al final no está votando por quien sale con la foto al lado, sino por quien le soluciona los problemas. Entonces, en ese sentido, veo en esa reunión mucho más simbólica, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, la reunión con Lula da Silva, que recordemos que es el presidente de la potencia más importante, ¿cierto?, de América Latina, que sí tiene proyección, ¿cierto?, para Chile y para lo que pueda venir después. Entonces, a nivel como internacional, yo me quedaría con esas dos aristas, ¿no? O sea, nadie pone en cuestionamiento que el presidente vaya a estos foros, ¿cierto? Pero yo tendría bastante cautela con el tema de lo simbólico que pueden resultar ciertas reuniones por las expectativas, ¿no?, que hay, sobre todo en materia de seguridad. Buen ánimo en la reunión con Lula.
Sí, claro, y es lo que corresponde, ¿no? Se ha hablado sobre todo de cooperación internacional, ¿cierto? Proyección de la región, ¿cierto? Y cómo se va fortaleciendo a nivel industrial y los intercambios que van habiendo, sobre todo en un contexto, ¿cierto? Latinoamericano, en donde han habido muchos cambios, ¿no? Entonces, me parece que ese es el sentido, ¿cierto?, de lo que es la cooperación internacional. Bien, a la vuelta sí se despejan dos temas, los delegados presidenciales y los subsecretarios, donde los partidos políticos están pidiendo más participación. De alguna manera el gabinete de independientes ha mermado su llegada y están esperando algún tipo de compensación. ¿Debería darse? Yo creo que en realidad la convicción de todos los partidos que están respaldando a José Antonio Kast en este caso es de poner a las personas más preparadas al servicio de Chile. Y en ese sentido, más allá de un cuoteo, creo que en realidad la decisión que el presidente va a tomar es poner a las personas que tengan las competencias necesarias para ejercer el cargo. Claramente se podría complementar, ¿cierto?, a los ministros que ya nombraron, quizás subsecretarios con expertise política, pero eso no quiere decir necesariamente que haya un cuoteo de Chile Vamos o de otros sectores. Al contrario, yo creo que en realidad hay personas que se han mantenido en el mundo independiente, pero que tienen una amplia preparación en el Estado, por ejemplo. ¿Cómo ves esa discusión militantes versus independientes? Hay que recordar que son 16 independientes y 8 militantes, pero de esos 8 van a quedar probablemente 4 porque son partidos en extinción. Está el caso de Jaime Campos, que dudo que siga el Partido Radical, en fin. Sí, o sea, lo hemos comentado creo que en este mismo panel al respecto, que es una fórmula bastante arriesgada. A mí en lo personal me preocupa, sobre todo por el tema del tonelaje que van teniendo las diferentes figuras. Vimos que no solo está el tema militante, sino que la escasa experiencia en el Estado. Y solamente, o en su mayoría, experiencia en el mundo privado y muy cercanos, ¿no?, a lo que son los grandes conglomerados económicos. Entonces hay que recordar que el Estado no es lo mismo que una multinacional. Entonces en ese sentido es lo que más preocupa. Veo que no se trata de cueteo, pero sí de experiencia concreta y de poder ordenar, ¿cierto?, lo que son tus huestes. En ese sentido, esperamos que más que tener las mismas cantidades, ¿no?, de militantes, lo que se pueda tener sí es gente con experiencia en el Estado y gente que le dé más tonelaje y conducción política, ¿cierto?, a los cargos que van a ostentar. Les lleva un tema muy distinto, la detención de Armando Fernández Larios, ex agente de la DINA, vinculado al crimen de Orlando Letelier. Se suponía que era un intocable, que era un testigo protegido, pero ICE, esta policía migratoria, nos ha sorprendido con esta noticia y que genera además expectativa, tal vez algún grado de inquietud también aquí en Chile respecto a su extradición, que ha sido pedida anteriormente por la justicia chilena, algo que había sido denegado. ¿Cómo impacta la detención de Fernández Larios, por ejemplo, en el inicio del gobierno de José Antonio Kast, con un caso de derechos humanos bien importante? Sí, no me voy a referir a todo lo que está pasando en Estados Unidos y hay cierto que ese es un tema que nos da para hablar mucho rato, sí. Pero respecto a la detención de Fernández, a mí me parece que hay que partir de la base del respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos en primer lugar, ¿cierto?, como algo irrestricto. Y en ese sentido a mí me parece que lo lógico, en el caso de que logren deportarlo a Chile, es que Fernández se enfrente, al igual que cualquier otra persona que infrinja la ley, a los tribunales de justicia y que sea finalmente el Poder Judicial quien establezca tanto las responsabilidades como las sanciones correspondientes. Y respecto a una posible declaración, por ejemplo, de José Antonio Kast, del presidente electo, o de cómo esto va a afectar al gobierno, yo la verdad es que creo que ni siquiera el presidente Gabriel Boric o el presidente electo José Antonio Kast deberían referirse al tema por el hecho de ser un proceso judicial, ¿cierto? Y en ese sentido, en Chile la separación de poderes es clara y no es solo un guiño simbólico, sino que finalmente protege todo en relación a la justicia. 30 segundos, Natalie, tu opinión. Bueno, estamos frente a una de las personas que era parte del círculo íntimo de Sergio Orellana Stark, ¿cierto? No estamos hablando de alguien inocente o alguien que estaba solamente cumpliendo órdenes. Entonces, me parece bien, coincido también con las palabras del ministro, en que su detención sea por ser uno de los peores, ¿no?, de la sociedad, porque quien comete crímenes de lesa humanidad es eso, porque está siendo responsable de lo más atroz que reconoce el derecho internacional. Siento también que llegó el momento
para que la justicia chilena, ¿no?, pueda empezar a dar respuestas, porque no estamos hablando de un problema del pasado, estamos hablando de algo del presente y de un Estado que empieza a saldar las deudas que tiene en materia de derechos humanos con las familias, ¿cierto? Y para ahí también poder seguir avanzando hacia el futuro. Entonces me parece absolutamente pertinente que se acabe esta especie de intocabilidad, ¿cierto? Porque deja de ser un problema migratorio y tiene que ver ya con un tema de causas pendientes que merecen y de derechos justicia. humanos en este caso. Sí. Natalie, América, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en TLC Noche. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.